miremos esta pregunta. Dice, escolar con 2 días de fiebre, su temperatura está entre 39 y 40, tiene anorexia, cefalea persistente que se intensifica con los movimientos y vómitos. Al examen, ya hemos desglosado en una pregunta anterior, tiene rigidez de nuca, Brucinski positivo. Hasta ahí tenemos una meningitis. Que les llame la atención las características clínicas del grupo etario, en este caso es un escolar, y que tenga lesiones petequiales y equimosis en las áreas de flexión de brazos y piernas, que es lo que mencionan. Nos preguntan por la etiología. Entonces, dentro de los grupos etarios de las meningitis, ustedes ya han revisado, hagamos el hincapié para ir desglosando, porque nos dan como alternativas a Haemophilus, Estáfilo, Pseudomonas y Neisseria meningitidis. El cuadro clínico, por lo general, en las meningitis, en la mayoría de microorganismos, no debería tener lesiones dérmicas, salvo un agente, ya que ustedes ya lo conocen. Entonces, si nos dicen menos de un mes, por lo general vamos a estar pensando en listeria, ¿no? Listeria y la C. coli. Si es de una gestante que obviamente no ha tenido un control o tiene una ITU previa, Streptococcus agalactiae. También podría ser un factor predisponente para una meningitis en menores de un mes. Por lo general, listeria, neonatos, inmunosuprimidos, ancianos, gestantes, ¿ya? Pero en este caso estamos viendo como grupos etarios acá, menos de un mes. De 2 a 23 meses, recuerden ustedes que ya cambia el orden. Por lo general, en estos lactantes vamos a tener Streptococcus agalactiae, también tenemos la E. coli, y ya entran a tallar los Haemophilus, ¿cierto? Haemophilus influenza y neumococo, ¿ya? Entonces es importante tener esta prioridad. Y estamos en el grupo de los escolares, entonces miren que de 2 a 50 años, ya les había mencionado, tenemos los cocos, principalmente neumococo y meningococo. Entre neumococo y meningococo, miren las características clínicas. Entonces, el neumococo, si a uno se les ocurre hacer la punción lumbar, evidentemente en el GRAM, te pueden reportar ¿qué cosa? La presencia de cocos GRAM positivos. Entonces, si te reportan eso en el líquido cefalorraquídeo, tú ya sabes que estás abordando un neumococo. En cambio, si te dicen que es un bacilo, ¿no? Perdón, un coco gram negativo, acá podríamos ir sospechando en un meningococo, ¿ya? Es importantísimo ver esas características. En los últimos exámenes, la tendencia ha sido preguntar sobre las características del gram. Entonces, en base a eso les piden incluso tratamientos. La diferencia es que neumococo, aparte de estar en este grupo de 2 a 50 años, al igual que meningococo, también los podemos ver en pacientes que están esplenectomizados, ¿no? Los que tienen asplenia funcional. En este caso, miren que también son factores de riesgo. Todos los gérmenes encapsulados, tanto neumococo, meningococo, pues en este grupo de pacientes esplenectomizados tendríamos que tener vacunas para prevenir las infecciones por estos gérmenes invasivos. La característica clínica del meningococo, muy aparte, es darte las lesiones dérmicas que se están describiendo en la pregunta. Entonces, van a ver si es que ustedes evalúan en la emergencia una meningitis, les reportan cocos gram negativos, uy, ya se les prende la alarma, estamos sospechando de meningococo y no se han protegido adecuadamente, vayan pensando en tomar una profilaxis posterior, ¿no? Con rifampicina. En este caso, de todas estas características, hemos visto Haemophilus influenzae, podría haber, no tiene una característica específica más que el cuadro meningio. Los Staphylococcus aureus, en este caso, buscar si hay algún signo, sobre todo se presenta más en pacientes que están operados. Entonces, si ustedes tienen por ejemplo, una fractura, una fractura de base, ha terminado en una con hidrocefalia, derivación del líquido cefalorraquídeo, por ahí pensaríamos en un Staphylo aureus. Una Pseudomonas aeruginosa podría ser ya como un agente intrahospitalario, multioperado, por ahí, ¿no? Pero Neisseria meningitidis, principalmente con las lesiones dérmicas que se han mencionado. ¿Y cuáles son las complicaciones? Porque el meningococo
si ustedes saben, en estos casos puede terminar complicándose, ¿no? Puede terminar haciendo injurias, insuficiencias suprarrenales, ¿no? Los síndromes de Waterhouse-Friderichsen. Entonces tienen que tener mucho cuidado y siempre recordar la predisposición. ¿Qué predispone a meningococo? Obviamente el grupo etario, esplenectomizados, pacientes que tienen déficit de complemento, acuérdense, el complejo de ataque membrana, sobre todo es el que tiene la actividad antimeningocóxica, ¿ya? Entonces es importante. Profilaxis, ya, eso también es importante porque si ya se expusieron, ya punzaron a su paciente de la emergencia, ya le salió meningococo, doctor, no sé qué hacer, le ha salido ahí, no quiero tomar nada, definitivamente no, porque ya había una exposición. La pregunta siempre ha estado orientada, ¿y qué hacemos con los contactos en la guardería? ¿No? A todos le dan rifampicina, ya, pero en personal de salud también. Ojo, entonces como profilaxis vamos a tener para Neisseria meningitidis rifampicina 600 miligramos cada 24 horas por 2 días, ¿ya? Acuérdense que los meningococos, por lo general, tienden a ser agresivos, ¿ya? Entonces, el personal de salud con una exposición tiene que tomar también esta profilaxis si no hubo la mascarilla, obviamente al punzar, si estuvo en contacto directo con las lesiones, ¿no? Tratamientos, porque de acá sí nos importa ver los tratamientos. Si nosotros pensamos en opciones terapéuticas para listeria, ya saben, ampicilina, por ahí siempre ampicilina y gentamicina como opciones en neonatos, más allá de sepsis neonatal, también te da buena cobertura contra el listeria. Pero recuerden, frente a los dos agentes disponibles, para neumococo, como una terapia empírica inicial, si estamos sospechando, sería ceftriaxona con vancomicina. Hoy en día ya tenemos muchas cepas de neumococo que son resistentes también a cefalosporinas de tercera generación. Hay muchas cepas de neumococo que son resistentes a penicilina también. Y en meningococo, un agente que tiene muy buena actividad es la ceftriaxona o la cefotaxima, cualquiera de esos dos, ¿ya? Ceftriaxona o cefotaxima. Entonces serían nuestras alternativas terapéuticas. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. Paciente varón con antígeno superficie para virus de hepatitis B positivo, antígeno E positivo, anticore delta que está negativo, esto es para buscar hepatitis D, anticore negativo y el IgM de hepatitis B positivo nos dan el diagnóstico más probable. Entonces ya les había dado un orden porque acá al momento de interpretar esta tabla de hepatitis B y resultados, hay que ser ordenados. Entonces recuerden ustedes que lo primero que vamos a revisar es el anticore total. El anticore total, que tiene sus fracciones IgM, IgG inclusive, nos va a indicar simplemente la exposición, ¿ya? Es decir, si alguna vez estuvo expuesto al virus de la hepatitis B. Después del anticore total, vamos a buscar el antígeno de superficie, ¿ya? Entonces, cuando vean antígeno de superficie, ustedes van a ver si el cuadro es agudo y si persiste por más de 6 meses este antígeno, ya podríamos estar pensando en cronicidad, ¿ya? Perfecto. Y tercero, un dato que siempre nos importa es buscar el antígeno E, porque el antígeno E nos indica la replicación activa, es decir, que el virus está multiplicado, ¿ya? Replicación activa. Entonces, en ese orden vamos a ir haciendo nuestra disquisición. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se expone, tiene el anticore total, el antígeno superficie, por lo general, en un grupo muy alto de pacientes, ya va a ser una conversión, es decir, ya no va a ser antígeno superficie, sino se van a encontrar con los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Es la inmunidad que se ha generado producto de esta seroconversión, ¿ya? Seroconversión. Esto puede pasar en el transcurso de algunos meses. De igual manera, si el antígeno está haciendo replicación activa, en el transcurso de los meses puede convertirse en anticuerpos contra el antígeno E del virus de hepatitis B. ¿Entienden? Entonces están generando anticuerpos en el tiempo. Esto puede ocurrir de manera espontánea, natural, en un grupo significativo de pacientes. Entonces,
Revisemos la pregunta. Entonces, primer punto, buscamos el anticore. El anticore total, dice, tiene una fracción, que es IgM. O sea, hay dos fracciones acá, tanto la IgG y la IgM. La IgG, valga la redundancia, nos hablaría de un cuadro crónico y la IgM nos estaría hablando de un cuadro agudo. Perfecto. Entonces, hasta ahí ya tenemos una infección por virus de hepatitis B, probablemente con criterios de que sea agudo, ¿ya? Y miren ustedes lo segundo que habíamos dicho, que es el antígeno superficie, que está positivo. Ya vimos el segundo paso. Y el tercer paso era buscar el antígeno E, que está acá, que es positivo. Entonces, con este dato, nosotros podríamos calzar la pregunta en que tiene una infección por virus de hepatitis B aguda, ¿ok? Entonces, de las opciones que tenemos, miren lo que nos están marcando. Nos dicen recidiva, obviamente, crónica, aguda, superinfección o coinfección. A ver, entonces, definitivamente, muchas veces el virus de la hepatitis B, recuerden que también va, si es que se detecta en simultáneo con la hepatitis D, ¿ya? Características de la hepatitis B, no se olviden, ¿no? Este es un DNA. En cambio, el D es ARN, por si acaso. Pueden ir en simultáneo en la detección. Esto se conoce como una coinfección. Y si en el transcurso de la evolución ya tiene el paciente hepatitis B y en el futuro viene exposición sexual, transfusiones por ahí, agarra una hepatitis D posteriormente, esto se llama superinfección, ¿ya? En términos sencillos, lo vamos a manejar así. Entonces, nos dicen que el anticore delta DD, está negativo. Entonces, no podemos hablar ni de superinfección ni de coinfección. No podemos hablar de cronicidad, ya hemos visto el antígeno de superficie no está positivo, no nos dicen el tiempo todavía, ¿ya? Y además la fracción IgM está positiva, no es la fracción IgG. Y recidiva no existe en este caso. Entonces, para nosotros el caso está cantado como una hepatitis B aguda. Tratamientos para hepatitis, si son cirróticos, ya saben, tenofovir, entecavir como opciones de tratamiento. Pero las preguntas solamente llegan por lo general hasta los diagnósticos. Varón de 25 años que tiene un cuadro insidioso de disnea a pequeños y medianos esfuerzos. Miren que tiene fiebre, está con palidez de piel y mucosas, tiene astillas subunguales, un soplo sistólico que tiene en foco mitral 4 de 6, irradiada la axila y un vaso palpable 3 centímetros por debajo del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ojo, entonces, si uno se echa a buscar en estos pacientes, hay algo que nos llama la atención, que es una fiebre muy alta, tiene astillas subunguales y el soplo, ¿no? Y un vaso que es palpable, es decir, una esplenomegalia. Entonces, son características clínicas de una entidad que evidentemente nos debe hacer sospechar, principalmente en un foco infeccioso cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las características? En una fiebre reumática. Tendríamos una exposición, ¿no? En este caso, alguna bacteria, inicialmente, con el posterior cuadro, en este caso, de inflamación, aumento de BCG, PCR, en un grupo que inicialmente puede haber tenido una infección faríngea tal vez. No nos da nada de eso. Las pericarditis, en este caso, encontraríamos otros signos, ¿no? Por ejemplo, frote, ¿no? Frote pericárdico. No nos dan muchos datos de eso. Tendríamos alguna otra alteración. Un dolor pericárdico con punzada, no se describe acá. Las miocarditis, por lo general, por virus Coxsackie, pues tendría una disnea, sí cansa en el cuadro clínico, progresiva, pero no nos darían esos fenómenos embólicos, ¿no? Que se están describiendo por ahí. Y la artritis reumatoide, pues principalmente es un cuadro reumatológico con dolor articular, inflamación, dolor, tumefacción, que no se está viendo en este tipo de pacientes. Entonces,
por clínica deberíamos pensar que es una endocarditis infecciosa. Entonces recuerden ustedes que dentro de las manifestaciones en un paciente de mediana edad, 25 años, esto encajaría dentro de una endocarditis de válvula nativa, ¿ya? Porque también tienen ustedes las endocarditis de válvula protésica. Acá estamos frente a una válvula nativa. Entonces, por frecuencia, ya me están dando el agente etiológico, ya les dije que Staph aureus está predominando, incluso en las válvulas protésicas tempranas y tardías, ¿ya? Entonces, a la cabeza estaríamos pensando en Staphylococcus aureus. No es usuario de drogas endovenosas, pero también sería Staphylo aureus, ¿no? Entonces, otra opción sería Streptococcus del grupo Viridans. Clínicamente, ¿qué podríamos ver? Acuérdense que estos pacientes pueden tener fiebre persistente, ya la hemos visto, más de 2 semanas. Podríamos tener soplo y el 80% de los soplos, en este caso, por lo general son en este grupo de pacientes, ¿no? Que se agrava un soplo previo que tienen cuando ya hay válvulas o un soplo que no se ha detectado muchas veces. ¿Qué endocarditis no nos da soplos? Cuando está dentro de la pared, es decir, mural, ¿no? Acuérdense que no todas las endocarditis les van a producir soplos, ¿ya? Endocarditis mural. Puede haber un soplo de nueva regurgitación, también. Puede haber signos de bloqueo cardíaco, también, sobre todo cuando está comprometida la válvula aorta, ¿ya? Y acá tienen ustedes los fenómenos embólicos, periféricos, en este caso. Tienen las hemorragias, tienen las petequias, hay que buscar nódulos de Osler, las lesiones de Janeway y la esplenomegalia. Este paciente podría tener aneurismas micóticos también, que se pueden complicar en la evolución. ¿Cuál sería el tratamiento si es que estamos frente a una endocarditis de válvula nativa? Felizmente, en las opciones que tendríamos para estos pacientes, tendríamos que buscar principalmente Ceftriaxona y vancomicina, ¿no? Vancomicina porque es uno de los que llega mejor a válvula cardíaca y justamente cubre principalmente el Staphylococcus aureus. Frente al Streptococcus viridans, como son las dos primeras causas, una es Ceftriaxona para este bicho y la vanco para el Staph aureus, ¿ya? Entonces, nunca se olviden de que en estos pacientes que tienen fiebre persistente, tienen que tomarle de todas maneras los hemocultivos positivos, ¿ya? Hemocultivos que van a ser positivos en un buen porcentaje, ya tienen que estar sí o sí, y también la ecocardiografía. Principalmente si no hay válvula protésica, una ecocardio transtorácica, y si tiene una válvula protésica, una ecocardiografía transesofágica. Ya por ahí pueden ver algunos otros marcadores que se elevan, PCR, BCG, no lo sé, pero dentro de lo básico, ya saben ustedes sus criterios de Duke, criterios mayores, hemos y ecocardio transtorácicas, ¿no? Muy bien. Dice, varón de 25 años hace 48, varón de 25 años hace 48 horas, debe ser acá, refiere deposiciones acuosas de gran cantidad, como agua de arroz con náuseas y vómitos. Al examen está hipotenso, sequedad de piel y mucosas. Es un paciente que está con deshidratación, que tiene probablemente un antecedente, nos dan diarreas acuosas, ¿no? Entonces, si es una diarrea acuosa con volúmenes, ¿no? En este caso, más de 300 mililitros en 24 horas, podría encajar dentro del grupo de las diarreas secretoras, ¿no? Entonces, estamos hablando de acá de este tipo de diarrea, ya secretora, y como ustedes ven, vamos a ver las opciones. Nos dicen cólera, salmonela, intoxicación alimentaria, shigella o disentería bacilar. Dentro de las opciones, entonces, terapéuticas, perdón, de diagnóstico salmonela, dentro de sus presentaciones, ya les dije que podría presentarse como gastroenteritis. El cuadro de gastroenteritis por salmonela se autolimita. Ya dijimos que era salmonela enteritis principalmente. Se autolimita, las heces son blandas, no tienen estas características en agua de arroz y obviamente no nos va a llegar a hacer un cuadro de hipotensión, sequedad, ¿no? Que estamos viendo en este caso, ¿ya? No requiere antibióticos por lo general porque es autolimitada y es simplemente hidratación y electrolitos, ¿ya? No es la forma
invasiva. Si fuera la forma invasiva, ya les dije nuevamente, por lo general no cursa con diarreas, ya va más con estreñimiento, fiebre, bradicardia persistente, puede ser un FOD, no estamos frente a esas circunstancias. La intoxicación alimentaria, por lo general, si ustedes saben, las toxinas, principalmente tendríamos tres escenarios. Una toxina que es por Staph aureus, ¿no? Que van a recordar ustedes la exposición, pasteles, ensaladas, productos lácteos, 1 a 6 horas después ya estás presentando el cuadro de diarreas que se puede autolimitar porque es toxina. Segundo, Bacillus cereus. En este caso tendríamos que recordar la exposición en cereus a arroz frito, ¿no? O carne frita. Y por lo general también es en 1 a 6 horas. Un cuadro que también se autolimita. Son diarreas acuosas. Y recuerden que aparte de la diarrea vamos a tener el otro aspecto que son vómitos, ¿ya? Y el otro que es responsable de brotes, sobre todo en poblaciones pediátricas, también es el virus Norwalk, ¿ya? Norwalk virus. Entonces recuerden que Norwalk también tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas. Por tiempo de incubación, ya miren ustedes que tiene más de 48 horas. Estos cuadros aureus serios se pueden limitar en 24 horas. En cambio, miren ustedes, ya persiste con esto. Entonces, definitivamente no entrarían las toxinas como un factor diferencial acá. Y además que se autolimitan y no nos llevan a la deshidratación. Shigella, ya mencionamos que es una diarrea principalmente con disentería, ¿no? Poco volumen, no tenemos nada que apoye el diagnóstico, ¿ya? Y la disentería basilar también iría con cuadro invasivo, ¿no? Disentería. Entonces no tenemos este tipo de situaciones. Lo que sí calza es un cuadro de cólera. Recuerden que más o menos las diarreas en cólera van a ceder por lo menos luego de 4 a 6 días, si es que el paciente no ha fallecido, ¿ya? Entonces, una diarrea que se caracteriza por pérdida de electrolitos. Entonces, al tener esa pérdida de electrolitos, miren ustedes que van a tener justamente hiponatremia, vamos a ver hipocalemia y van a tener una caída de bicarbonato, ¿ya? Esa es la característica de la diarrea. Y van a haber vómitos, dolor abdominal. De tanta hipovolemia vamos a tener el signo clásico que se llaman las manos de la bandera. ¿Ya? Eso lo pueden observar. Era antiguo. Van a ver en las fotos que salen unas manos así como azules por la hipovolemia marcada que se pueda presentar. Igualmente hay letargia. ¿Ya? Y ¿cuál es una de las complicaciones? Obviamente acidosis láctica, los trastornos hidroelectrolitos. Si uno quiere hacer el diagnóstico, pues tendríamos que pedirles un cultivo o un antígeno. Pregunta de examen, ¿cuál es el medio para hacer diagnóstico en heces que se pueda utilizar para el diagnóstico de cólera? El medio se escribe así, TCBS, ¿ya? También pueden pedirles pruebas de antígeno. ¿Y cuál es el tratamiento? Por lo general en cólera, recuerden que el plan es rehidratación en primer lugar, ¿no? Se puede dar en los planes, según la OMS, tienen que darle rehidratación enérgica con lactato de Ringer y para escenarios donde ya tenemos complicaciones, donde ya no vemos, en este caso, respuesta al tratamiento inicial, sí se puede considerar antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico que tiene actividad en vibrio cólera? Tenemos principalmente doxiciclina y también tenemos acitromicina y la otra opción vendría a ser, en última opción, ya las ciprofloxacina. Pero doxi y acitro serían las primeras opciones. Entonces, para este paciente, la respuesta sería cólera. Mujer de 36 años, tiene antecedente de litiasis urinaria, 5 años de evolución, tiene 5 años de litiasis, tiene 30 días de dolor lumbar, ya es un cuadro ya subagudo crónico, y fiebre continua. Al examen tiene una puño-percusión lumbar derecha y en el laboratorio describen leucocitosis sin desviación, una anemia, hemoglobina en 9.5, reactantes de fase aguda, BCG alto, 92. Miren ustedes el sedimento urinario, tiene leucos 50 por campo y la citología
nos da macrófagos con aspecto de espuma. Nos están preguntando específicamente por el diagnóstico más probable. Entonces, si tiene litiasis, uno debería ponerse a sospechar que las litiasis, si no son controladas, pues van a ser un foco para que el paciente tenga infecciones del tracto urinario, porque ustedes están viendo acá que tiene leucocituria por ahí, ¿no? Que tiene leucocituria y una citología con algunos datos en específico. Entonces, los litos pueden predisponer a hacer ITU a repetición. Si no controlamos esto, perfecto, vamos a evaluar una complicación. Entonces, las opciones que nos dan son adenocarcinoma renal, una pielonefritis antogranulomatosa, un absceso perinéfrico, una pielonefritis enfisematosa. Entonces, vamos desglosando. Si uno tiene el criterio de decir, perfecto, vamos a ver una ITU, tendríamos que tener un cultivo de orina, ¿no? Como un gol estándar. En este caso, el criterio sería más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia con un urocultivo. ¿Cuál es el agente principalmente involucrado en las E. coli? Perdón, en las ITUs. Son las E. colis, ¿ya? Las E. colis, en primer lugar, pero en algunos grupos etarios pueden predominar otros agentes. Por ejemplo, en los litos, si hay litiasis, podríamos ver Proteus, ¿ya? Proteus. También, Klebsiella es otro de los agentes que podrían predominar. Y estamos viendo que hay puño percusión lumbar derecha. Eso nos obliga a decir que ya estamos frente a un cuadro, no una cistitis, sino una pielonefritis aguda, ¿ya? Hasta ahí estamos ok. Pero miren ustedes que tiene 30 días de evolución. Entonces, si tienes un cuadro persistentemente con dolor, fiebre, podría ser un adenocarcinoma renal. Podríamos encontrar que muchas veces estas neoplasias pueden producir fiebre prolongada, dolor lumbar, pero no nos dan algo como una citología con un PAP positivo que nos puede orientar a estos cuadros, ¿no? Entonces, sí es cierto, tiene anemia, pero los adenocarcinomas renales pueden ser un cuadro causante de fiebre de origen desconocido también. Absceso perinéfrico. Tendríamos en una ecografía renal la presencia de colecciones que no se describen en este paciente. Y enfisematosa, pielonefritis enfisematosa. Podríamos tener justamente las opciones de ver en la vejiga gas, aire atrapado, y eso te predispone a hacer los episodios de infección urinaria. Sin embargo, estamos viendo que por el contrario hay macrófagos con aspecto de espuma, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan el criterio, en este caso de ITU recurrente, ¿ya? Que eso también ha sido una pregunta, si no me equivoco, de residentado de NAM. ITU recurrente, más de 3 cultivos positivos en el año, más de 3 episodios en el año, es un criterio, ¿ya? O más, o 2 ITUs en 6 meses. Ya. Cuando tengan ITUs recurrentes, es un factor de riesgo para pensar que acompañado de fiebre, pérdida de peso y usualmente palpen una masa unilateral, ese debería ser un diagnóstico diferencial para una pielonefritis santo-granulomatosa. ITU y masa unilateral como pielonefritis santo-granulomatosa. ¿Cuáles son los agentes de una pielonefritis santo-granulomatosa? Principalmente E. coli, Proteus mirabilis a la cabeza, y el tercero sería Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Pseudomonas aeruginosa, en ese orden. Los abscesos perinéfricos, ya dijimos que principalmente tendríamos una ecografía donde se documenten las colecciones a nivel riñones, pero recuerden que también las litiasis pueden predisponer a absceso perinéfrico. Acá lo que diferenciaría tal vez es, en este caso, la presencia de macrófagos con aspecto de espuma, que es producto del desprendimiento de todas las paredes vesicales, y eso genera pues la inflamación por alguno de estos agentes que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, para este caso, si nos hubiesen puesto masa unilateral,
con mucha más razón, planteamos esta pielonefritis santo-granulomatosa. Niño de 12 años con fractura expuesta de tibia derecha hace 15 días. Fue tratada con reducción e inmovilización. Nos presentan el caso con dolor, fiebre e impotencia funcional. Acá vamos a señalar algo que es importante en la pregunta, porque esta palabra nos va a definir la respuesta. Impotencia funcional. Entonces, si tiene una fractura, ya le han hecho el abordaje inicial con reducción y movilización, y ahora viene por dolor, fiebre y sobre todo impotencia, lo más característico es encontrar no una hemartrosis, no un compartimental que es agudo, no una pseudoartrosis, ni una consolidación viciosa. Ninguno de ellos, pues en este caso, te va a dar fiebre y limitación. El único que lo podría hacer es osteomielitis, ¿no? Entonces, si estamos en un niño de 12 años, recuerden que las osteomielitis, en este caso, miren el tiempo, estamos casi en el, por lo general, aguda, estamos considerando en menos de 2 semanas, estamos ahí cerca, ¿no? De estar en una osteomielitis ya crónica, todavía podríamos ver el tiempo, pero con menos de 2 semanas, con limitación funcional, en estos pacientes, por lo general, tienen un alto riesgo en pediátricos de hacer un foco, en este caso, de bacteremia posterior. Entonces, hay siembra hematógena, que es más frecuente en niños, en huesos largos, tibia derecha, por ejemplo. Entonces, acá, la siembra hematógena es una causa para hacer osteomielitis, ¿ya? Siembra hematógena en este grupo de pacientes. Entonces, estamos frente a una osteomielitis aguda. ¿Cuál es el agente más involucrado en las osteomielitis agudas? Segundo lugar, vamos a ver que más del 50% de los casos va a estar involucrado Staphylococcus aureus. Segundo lugar, tendríamos Staphylococcus coagulasa negativo. Y en niños menores de 4 años, sobre todo ahora con bastante más frecuencia con endocarditis, tendríamos a Kingella kingae, ¿ya? Kingella también, en menos de 4 años. Entonces, agente etiológico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico hubiésemos pedido, si tiene ya 15 días, recuerden que los rayos X requieren 10 a 14 días para ver algún cambio. Si hubiésemos querido un procedimiento mucho más temprano, tendríamos una resonancia magnética o una gammagrafía, ¿no? La gammagrafía puede ser tan sensible, en 3 días ya podríamos tener algún cambio, por lo menos, aunque su sensibilidad en niños no es tan buena. Entonces, por ahí, si quisiéramos ver cambios más tempranos en estos pacientes, aunque es un adolescente, podría ser una resonancia magnética. Y si tiene prótesis, doctor, si ya fuera un adulto mayor que tiene una prótesis, por ahí podríamos pedirle una tomografía computarizada, ¿no? Si es que tiene prótesis, que nos puede diferenciar y visualizar en este caso cuando hay dispositivos. Perfecto. ¿Qué más podríamos hacer en este paciente? Porque ya sabemos que tiene una osteomielitis, entonces hay que drenar ese tejido que está infectado, debridar. Aparte de la cirugía, ustedes ya saben que van a utilizar antibióticos. ¿Cuánto tiempo van a estar de antibióticos? Entre 4 a 6 semanas. ¿Qué antibióticos? Principalmente cubriendo Staphylococcus aureus. Entonces, por lo general, ya saben que una combinación, si es que la siembra es hematógena, principalmente Staph aureus, vancomicina a la cabeza, que es uno de ellos. En alérgicos pueden utilizar linezolida o quinolonas, ¿no? Pero principalmente la duración también es lo que han preguntado. En conclusión, estamos frente a una osteomielitis muy probablemente aguda, siembra hematógena, ya recuerden los gérmenes, ya Staph aureus a la cabeza.